Hoy vamos a hablar de cómo cómo ha continuado el reto del Small Account Challenge. La primera vez que hablamos de esto, cubrimos la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. Ahora vamos a ver cómo ha interactuado la segunda y tercera semana de septiembre que ha concluido. Te invito a que no te pierdas nada de este video porque a medida que voy a ir compartiendo los resultados y analizando algunos trades, voy a ir aportando tips que pueden ayudarte a entender cómo ajustar el plan acorde a cómo van dando tus resultados y lo que vas a estar observando. Como ustedes recordarán, una de las cosas que estuvimos viendo en el primer video que tuvo que ver con el Small Account Challenge fueron los resultados. Tenía un total de ganancias para entonces de $511 con una mayor ganancia de 192 y una mayor pérdida de 169 para un 1 a 1. Básicamente 11 trades positivos o ganadores, que eran el 84% de la muestra, y 2 pérdidas. Adelantándome un poquito a los resultados, lo que estamos viendo es la última parte de agosto, que fue cuando reaperturé la cuenta, que la llevé a $2,000 de capital. Esa semana la cerramos con 162 en ganancia, al igual que el mes. Iniciamos septiembre con $348 de ganancia en esa semana. Te invito a que si quieres aprender más de este emocionante mundo de las acciones y del mercado Small Caps, a que veas el video donde lo explico en solo 6 minutos. Creo que me dejé llevar del hecho de querer tener resultados. Entré en una modalidad de buscar home runs, de tener ganadores de 50, de 60, de 75 centavos y más. Los resultados de la segunda semana no fueron tan positivos como yo hubiese querido. Básicamente, muchas de estas pérdidas fueron operaciones que no las manejé bien. Una de las cosas buenas que tiene TraderView es que yo puedo analizar cada trade sin tener que irme a otra plataforma. Es un journal bien completo. Yo he tomado algunas notas de algunos trades. Pero por ejemplo, este trade en IVP, yo tomé notas, pero vamos a ver cómo se ve. Estas fueron mis entradas y aquí me salió. Aquí estamos viendo el trade de IVP, donde yo tomé 1800 acciones entrando en 1.18 y 1.14, en el cual terminé saliéndome en 1.08 luego de que esta acción intentara por algunos momentos llegar al nivel de 1.35, que era mi target, pero al no superarlo ni tocarlo, quedándose a un par de centavos, no vendí, el precio cayó, pasó por el break-even, terminando en mi stop, y lo que pudo haber sido una ganancia de 180, 190 o quizás $200, terminó en una pérdida de $153. Que creo que marcaron la tendencia de la semana. Recuerden que yo puedo tomar uno o dos trades, ya que con el Small Cash Account tengo un balance de efectivo disponible que a medida que lo voy usando, lo voy perdiendo durante el día. Entonces, mi primer trade casi tiendo a tomar todo lo que tiene que estar de una forma redondeada en la cantidad de acciones, todo lo que puedo tomar a nivel de capital. Y lo que queda es muy poco para poder obtener tremendos resultados. Nos vamos al segundo día, un solo trade, SLXN, es lo mismo, es otro trade que lo analicé, al parecer estaba tomando una posición superando los máximos o quizás aprovechando la zona de 1.50, donde idealmente ese 1.50 es mi barrera del whole dollar como stop, que al parecer no lo tomé así, ya que aquí en aproximadamente 1.51 tomó una entrada, bajó conmigo dentro de la posición, o sea, hice dos compras, me quedé y terminé dándome 10 centavos más hacia abajo, donde mi stop, claro, era 1.50, que es prácticamente el cómo yo hago esos dips. Según mis notas, no hubo un plan previo y eso siempre lleva al fracaso. Básicamente entré a una posición, me quedé como deer in the life y terminé perdiendo 10 centavos en una posición prácticamente de 1.200 acciones. Tenemos dos pérdidas de esta segunda semana llenas de emocionalidad y tenemos $353 perdidos por mal manejo dentro del trade. El no respetar
o tomar el break-even por un lado, el no tener un plan claro. En el primer caso, al no tener el plan claro, no pude ejecutar para obtener mis ganancias. Me quedé como deer in the light, como venado así frente de las luces en carretera. No cerré ni break-even ni con ganancia y cerré en el stop. Luego del mal manejo quise apegarme al plan, representó una pérdida de 153. Segundo día, entro a lo primero que se mueve, el gráfico no era lo mejor y termino perdiendo, añadiendo y emocionalmente comprometido. Una de las cosas buenas del cash account es que como usé todo mi balance, no entré en una espiral emocional de pérdida, sino que al tener un solo trade me da la posibilidad de parar ese sangrado. Otro tip, otra protección que te brinda el Small Account y más específicamente una cuenta cash es que al acabarse tu efectivo se acabaron las oportunidades de realizar más trades. Y esto, cuando las cosas no van bien, cuando estás dentro de esa bola de nieve, de ese revenge trading, de ese espiral de emocionalidad, te previene de mayores pérdidas. Ok, el tercer día, un solo trade. QH. Aquí vemos más de lo mismo. Esta fue una mejor entrada, la ruptura de 3 llegó a 3.19, no vendí, dejé que retornara, pasó por 3.19 según este gráfico nuevamente, para terminar vendiendo en 2.60. Otro día más, donde yo entiendo que quizá la emocionalidad de mostrar, la emocionalidad de querer recuperar lo que había perdido en días anteriores, me afectó. Esto se ve cuando reviso el plan de QH, veo aquí que mi target era 340, mi stop era 290, tenía 600 acciones, o sea, estaba arriesgando $60, que es básicamente lo que yo trato de arriesgar en cada trade de este nivel de tipo de cuenta. $50, $60 es prácticamente el mismo nivel. Si revisamos, esto repercutió en una pérdida de $222. Todo partiendo de que no quise vender para ganarme $60 o $120 o quizás 90. Digamos que yo pude haber tomado entre 15 o 17 centavos. Como el target era 3.40, me cegué, quizás no vi en el gráfico las indicaciones de los niveles de resistencia superiores hacia 3.40. No quise entender que esta era una zona de resistencia que estaba marcada clara. Fíjense que la acción llegó a 3.85 en el aftermarket de la sesión anterior, pero había una zona de resistencia bien clara y marcada, hasta inclusive 3.35 y 3.22. Aquí alcanzó 3.24 y aquí llegó a 3.18 conmigo en el trade, por lo que esa era la zona en que debía vender. Luego del mismo error de toda la semana, dejo que retorne a mi entrada e inclusive permito que supere mi stop, terminando vendiendo una catastrófica posición alrededor de 2.63 según mis notas, perdiendo aproximadamente 37 centavos en una posición de 600 acciones donde cada 10 centavos estamos hablando de 60. No debió de ocurrir, pero cuando la emocionalidad te ataca, no importa la experiencia que tú tengas, eso afecta a tu desempeño. Es algo que debemos de cuidar y evitar. Cuarto trade, CITA, SITA, y tenemos más de lo mismo. Aquí tomamos 1.300 acciones, 1.000 en 1.24, 300 en 1.21, con un stop de 1.16 y el target 1.44 o 1.54. Al final, el trade nunca alcanzó el target. Vemos aquí a las 8 de la mañana el wick característico de lo que son las órdenes ADFN que ocurren a las 8 de la mañana por lo general cuando entran todos los brokers que abren en ese horario, pero eso no ocurrió realmente. Más bien, tuve que salir en 1.13 para una pérdida de $132. Básicamente, esto no fue el mejor de los trades. Otra vez tomando acciones que se movieron momentáneamente, donde a pesar de que era un leading gapper y demás, ya su movida había pasado y entré en el backside of the moon. Entré ya cuando la verdadera acción había dejado de acontecer.
Yo me voy a otra vez para ver el último trade. Ya este día yo me dije, bueno, tengo que ajustar. Tomé un trade en IMRX, pero esta vez sí, en la caída, luego de no llegar a mi target, vendí para salirme break-even. Por eso solamente tengo $25 de ganancia. Luego vi que cumplió. El plan original era que llegara a 2.37, 2.40 o a la zona de 2.50, que lo hizo luego de la apertura. Nunca me hubiera sacado, pero preferí salirme break-even porque es lo que idealmente diseñé de esta estrategia. Si un trade en mi entrada se iba positivo, se iba en dirección hacia el target y no lo alcanzaba, salirme break-even y entender que quizás no entré en el momento correcto, que algo dejé escapar, pero que a la larga mi capital no se iba a ver afectado. Sí van a haber pérdidas, sí van a haber trades que no van a salir acorde al plan, porque eso es parte de la estrategia y parte del desempeño de todo trader. Yo siempre ando entre un 60 y un 70%, lo que quiero decir que de cada 10 trades puede hacer que en mis mejores momentos yo acierte 7 y no me vaya bien en 3. Pero es el manejo del riesgo lo que marca la diferencia a largo plazo. En la descripción de este video vas a encontrar contenido que puede ayudarte a aprender mucho más a cómo mejorar tu operativa. Te invito a que al final de este video busques en la descripción todo el material que tenemos para ti disponible. Ok, ahora vamos a ver un poquito la tercera semana. La tercera semana, luego del fin de semana de análisis y de ver cómo íbamos a proceder, decidimos tratar de respetar el criterio de si entro en el trade, va positivo y retorna, vendo break-even. Al igual que quizás ponerle un mejor ojo a los targets. Primer día de la semana tomé 3 trades, pero realmente casi todo mi capital estuvo en NCNA. En este trade, digamos, si vemos el gráfico, buscamos la ruptura de este nivel de aquí, que me parecía importante. El stop era 6.50, según mi plan. Entré en 7, eran 200 acciones, o sea, me estaba dando un margen de ganancia de pérdida de $100. Bajó hasta probar este nivel de aquí, prácticamente 6.57, pero no llegó a mi stop y terminé vendiendo en 7.56 para 51 centavos de ganancia, que representaron esos $102 que se ven ahí. Algo más para cambiar un poquito el sentido y seguir continuando o tratar de iniciar un pequeño strike del lado positivo. El segundo día también fue positivo. 2 trades donde quizás todo el poder de la cuenta se fue en el trade de SMSI, que fue un trade break-even. Prácticamente el plan o el target era 1.17, 1.18 y solo llegó a 1.07, 1.08, donde vendí, pero prácticamente esta posición donde vendí aquí, vendí 300 acciones, aquí también, porque quería dejar la mayor cantidad de las acciones en las cuales tenía alrededor de 1.600 acciones, que esos 10 centavos hubieran significado $160, pero el plan era hasta 1.18 o 1.17, lo cual nunca hizo y terminé saliéndome break-even al romper uno. Entré en punto 95, terminé ganándome 3 centavos con lo que quedaba de la posición. Eso fue uno de los ajustes, pero esa pequeña diferencia a la larga es más conveniente para este tipo de cuentas el ganarte $50 diarios equivocándote en el plan que perderlos. Vamos a ver en el ejemplo que sigue cómo esto puede terminar en una mala manera. El ejemplo que sigue, en un solo trade aquí, en PRTG, que yo sé de por sí que no entré en el mejor momento, era la leading gapper, pero en ese entonces no tenía el volumen necesario. Simplemente vi, pensé que estaba comprando en los lows, agoté toda mi posición y conmigo dentro bajó un poco más. Era algo que ya no podía aguantar, un poco más de $2 por acción en una posición de $130, lo que era ya una pérdida de $260. Luego, para ver cómo en la apertura hizo lo que yo pretendía. Solamente una mala entrada y el momento incorrecto. Esta es mi mayor pérdida en todo el mes, para luego ver que llegara al target de 22, donde yo tenía el stop en 11 y
target en 15 en mi plan original. El no analizar bien el momento de la acción me afectó, ya que no había volumen suficiente para determinar una dirección e idealmente yo debía, y tengo claro que debía iniciar cualquier posición sobre 13 o encontrar una especie de soporte más claro, que no lo quise ver, pero realmente el soporte que se dio en esta área, un nivel que me lo pudiera haber indicado, estaba en este wick de aquí y más abajo de donde yo entré. Está claro que no entré en el momento correcto, o sea, un mal análisis, un mal trade, quizás un plan que dormé después de entrar, siendo a veces mis mayores errores vienen así, un mal análisis, una pérdida desde el saque mal manejada que se convirtió en una pérdida aún más grande. Y ya aquí sé que tomé 2 trades, pero es un poco más de lo mismo. Según veo en mi plan, mi stop era 0.82, entré alrededor de 88 poniendo 5 centavos de pérdida en 1400 acciones. El trade en un inicio, entro aquí, una entrada, vamos a decir, superando el nivel de 87. Aquí me dice que entré en 88. Llegó a subir a 97 y en esta zona yo debí de haber tomado un mejor manejo. Prácticamente en la zona de 94 yo tenía una línea en mi gráfico diario plasmada como un nivel importante, la cual al subir hacia 0.97 y retornar, no soportar 0.94 era un indicio claro de que debía empezar a considerar salirme en la caída o break-even. No respeté mi break-even, o sea, lo que pudo haber sido mejor manejado, una ganancia de $70, se convirtió en una pérdida de $97, para ser exacto. En esta parte de aquí, la semana hasta el jueves tenía unos $169 en pérdida. Ahora vamos a ver los resultados, incluyendo el día de ayer viernes, para cerrar la semana. Básicamente tuvimos una ganancia en 2 trades de $309, donde un trade acaparó casi todo el resultado, que fue en GDHG. Esto es la importancia de cuando tú operas en close setup y estás trabajando o operando esas acciones que están liderando el mercado con potencial de moverse con mucha volatilidad debido a su bajo flow y a que cuentan con volumen y una noticia. Ese trade, como pueden ver, operamos el regreso de la ruptura de esta zona de resistencia que se encontraba un poquito por encima de los mínimos. Al romper, digamos que el nivel de 4 con un soporte alrededor de 3.77, volumen comenzó a entrar y al esta acción ser de poco flow, lo que identificamos es que el próximo nivel importante se encontraba alrededor de 5.04, por lo que inmediatamente desde el saque colocamos nuestra salida en alrededor de 4.96 para $1 completo. Y en menos de 5 o 6 minutos el trade alcanzó nuestro target para una ganancia de $303, siendo el trade del día y prácticamente ha sido el mejor trade que he tomado en todo este proceso del Small Cash Account. Por lo menos para mí, que estoy acostumbrado a múltiples trades, tengo que ser bien preciso a la hora de encontrar que el trade que tomo con esta cuenta sea el mejor posible, que sea ese A+ por excelencia que me permita sacarle el mayor provecho a la cuenta. Esto prácticamente ha ido salvando un poquito la semana, permitiendo una recuperación. El drawdown, como vieron en el ejemplo anterior, andábamos por los $300 negativos, estamos bajando a 32 y el mes prácticamente con $200 abajo. Nos vamos a la parte de reportes, a los detalles. Tengo $32 en pérdida desde finales de agosto hasta acá. Este trade se convirtió, el último de ayer viernes, se convirtió en la máxima ganancia con $303. El del miércoles es la máxima pérdida. Tengo un 70%, un 71% de accuracy, un 20 trades ganadores y 8 perdedores para un 28%.
pero por el momento mi Profit Loss Ratio es negativo, prácticamente 1:3. Esta accuracy me está ayudando. Ahí vemos que he acumulado $1,271 en ganancias versus 1,303 en pérdida, lo que me deja el reto de esta semana operar los trades más convenientes, esos A+ setups, y tratar de obtener la mayor ganancia posible para terminar el mes verde. Aquí vemos todo el drawdown de este mes, donde llegamos a tener 852, ahora estamos en menos 543, que básicamente llevamos de 511 a 341 negativo el Profit Loss Ratio, y ahora está en menos 32. Mi idea es poder tratar de retornarla a una buena zona positiva. Ojalá podamos tener 5 días consecutivos verdes por encima de $150 en ganancias. Eso sería lo ideal. Vamos a trabajar para que eso se dé. Al final, lo que quiero es que te lleves dentro de las cosas que puedes usar o mejorar en tu operativa. Número 1, identifica esos momentos donde la emoción toma control y si puedes dejar de operar, hazlo. Número 2, siempre revisa tus estadísticas y revisa tu operativa a través de un diario, de herramientas como TraderView que te permiten localizar esas entradas, esas salidas, ese manejo que puedes tener de tu trade. Número 3, respeta tu estrategia. En mi caso, has podido contemplar que el simple hecho de no operar usando la estrategia de salirme break-even ha inclinado un poquito mis resultados hacia una dirección que por el momento no deseo. Si aplico la disciplina de solamente llevar esta pequeña etapa del proceso, puedo inclinar radicalmente la balanza hacia un resultado más positivo. Y número 4, no dejes por nada de llevar las estadísticas, de llevar tus métricas, de llevar toda tu operativa, porque luego puedes revisarla, ajustar y mejorar. Recuerda que siempre digo que todo lo que se mide se puede mejorar. Siempre tengo un buen manejo de riesgo. Sal o inicia con cuánto estás dispuesto a perder desde el saque y edúcate para seguir mejorando. Te invito a que si no te has suscrito al canal todavía, lo hagas. Dale a la